Bien, vamos a resolver el ejercicio siguiente, que nos dice que si dos circunferencias secantes se cortan en A y B, ¿sí? Dos circunferencias secantes son dos circunferencias que se cortan en dos puntos, ¿sí? Que aquí están dibujadas aproximadamente dos circunferencias a mano alzada. Se cortan en dos puntos esas dos circunferencias, por eso son secantes, ¿sí? Los puntos de intersección son estos dos que están aquí, A y B. A la circunferencia de la izquierda la vamos a llamar circunferencia C1 y O1 a su centro. Y a la circunferencia de la derecha la vamos a llamar circunferencia C2 y O2 a su centro. Bien, nos dice el problema que siendo AC y AD diámetros, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es desde A trazar un segmento que pase por el centro O1 ¿sí? Y cuando ese segmento llega al otro extremo de la circunferencia, vamos a tener el punto C. Y ahí AC es diámetro, ¿sí? Porque el segmento AC pasa por el centro de la circunferencia C1. Entonces, es un diámetro de la circunferencia C1. Lo mismo, desde A trazamos un segmento que pase por O2, que es el centro de la circunferencia C2, y vamos a tener D en el otro extremo de la circunferencia, y ahí tenemos que AD es el diámetro de la circunferencia C2. Bueno, lo que nos pide demostrar en este ejercicio son dos cosas. Vamos a demostrar la segunda parte, ¿sí? Que nos dice que CD, ¿sí? ¿Quién es CD? Es el segmento que sale desde C y llega hasta D. Vamos a bajarlo otra vez. Ese segmento CD. Ahí. Dice que es el doble de la distancia entre los centros de la circunferencia. ¿Sí? Los centros de la circunferencia los podemos unir y sería, esa es la distancia, el segmento que va desde O1 hasta O2. ¿Sí? Lo que nos dice acá es que CD es el doble de O1, O2. Bueno, eso es una parte de lo que tenemos que demostrar. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Observemos que tenemos un triángulo, el triángulo CAD, ¿sí? Ese triángulo, ahí el lado CD es este. Bueno, en ese triángulo vemos que O1 es la mitad, está en el punto medio del segmento AC, porque el segmento AC es diámetro y O1 es el centro de la circunferencia, ¿sí? Y el centro de la circunferencia divide al diámetro en dos partes iguales, ¿sí? O sea que O1 es punto medio de AC. Y en el otro lado de ese triángulo tenemos que O2 también es punto medio de ese lado, del lado AD, ¿sí? Porque O2 es el
centro de esa circunferencia y el centro de la circunferencia divide al diámetro en dos partes iguales, el punto medio del diámetro. ¿Sí? El diámetro pasa por el centro de la circunferencia y el centro de la circunferencia divide al diámetro en dos partes iguales. Ahora entonces, como O1 y O2 son puntos medios de esos dos lados que marcamos recién, AC y AD, quiere decir que O1, O2 es base media del triángulo, ¿sí? Porque es el segmento que une dos puntos medios de dos de sus lados. Y lo que dice la propiedad de la base media del triángulo es que la base media es la mitad de la base. ¿Sí? La base acá sería CD. Entonces, O1, O2 es CD dividido 2. ¿Sí? La base media, que es O1, O2, es la mitad de la base. ¿Sí? Eso dice la propiedad de la base media de un triángulo. Y además, esa propiedad dice que son paralelas. Pero lo que nos interesa en esta demostración es que es la mitad. Porque si el 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, nos queda que el doble de O1, O2, ¿sí? El segmento O1, O2, es el segmento CD. Y eso es lo que nos pedía demostrar el ejercicio. Entonces, la primera parte ya está demostrada y es que CD es el doble de O1, O2. Bien, vamos a hacer acá mismo la segunda parte de la demostración y vamos a ir limpiando un poco esto para seguir escribiendo aquí. Bien, y vamos a limpiar un poco el dibujo de las construcciones que no necesitamos. Bueno, ese sí lo necesitamos. El diámetro. ¿Sí? Esta distancia O1, O2 ya no necesitamos más. ¿Sí? Nos quedamos con esta parte. Bueno, lo que tenemos que demostrar ahora es que la primera parte de esta tesis, la tesis tenía dos partes, nosotros demostramos la segunda, es que CD, el segmento CD, pasa por el punto B. ¿Sí? En la demostración anterior lo hicimos pasar por cualquier lado, porque de hecho no interesa si pasa por B o no, pero lo que nos dice acá es que si nosotros trazamos el segmento CD, tiene que pasar por el punto B. O sea que lo que tenemos que demostrar es que el punto B pertenece al segmento CD. Bien, entonces para demostrar eso vamos a hacer lo siguiente. Desde el punto B vamos a trazar dos semirrectas. La semirrecta que con origen en B que pasa por D y la semirrecta con origen en B que pasa por C. Bien, y también vamos a construir el segmento BA. Este segmento. Ahí está. Ahora vamos a mirar la circunferencia C1. En la circunferencia C1 tenemos que el ángulo CBA, este ángulo CBA, bueno, que pasa por A, es un ángulo inscripto en la circunferencia.
en la circunferencia C1, porque el punto B es un punto que está en la intersección de las dos circunferencias, por lo tanto pertenece a la circunferencia C1. Ahora, ese ángulo, ¿sí? Que si vamos a prolongar un poco acá para que se vea, el ángulo, lo vuelvo a marcar, es este. Ahí. Ese ángulo, que es un ángulo inscripto, abarca el arco CA o AC, este arco. Y este arco es la mitad de la circunferencia, es la semicircunferencia. ¿Sí? Y todo ángulo inscripto que abarca una semicircunferencia mide 90 grados. O sea que el ángulo CBA es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Este ángulo de acá vale 90 grados. Ahora, vamos a mirar la circunferencia C2. ¿Sí? En la circunferencia C2, ¿sí? Ya la circunferencia C1 no nos interesa, ya la puedo sacar. ¿Sí? Lo que tenemos es que CBA mide 90. En la circunferencia C2 también tenemos el ángulo DBA, este, ¿sí? El ángulo DBA, que también es un ángulo inscripto, pero en la circunferencia C2, y ese ángulo inscripto también abarca una semicircunferencia. Esto que dibujé ahí, que es la semicircunferencia, ¿no? Esto, de nuevo, ahí. O sea, el ángulo inscripto DBA también vale 90 grados, porque abarca una semicircunferencia. ¿Sí? O sea que este ángulo también vale 90 grados. Ahora, como ya no necesitamos la circunferencia, lo que nos quedó es que el ángulo CBD, todo este ángulo, es 180 grados. ¿Sí? Porque es 90 más 90. Ahora, si ese ángulo es de 180 grados, quiere decir que BD, la semirrecta BD y la semirrecta BC son opuestas. Si son semirrectas opuestas, dos semirrectas son opuestas cuando están incluidas en una misma recta. O sea, ¿qué quiere decir? Que C, B y D están alineados. ¿Qué significa estar alineados? Significa que hay una recta que contiene a los tres. O sea que la recta que pasa por CD también pasa por B. ¿Sí? O sea que entonces B pertenece a la recta CD. ¿Sí? Porque B, C y D están alineados. Por eso que dijimos de que este ángulo mide 180. Bueno, y si B pertenece a la recta CD, como B está entre C
y DB pertenece al segmento CD. Que eso es lo que había que demostrar.